Hola a todos, hoy os traigo un vídeo donde voy a intentar explicar cómo realizar una medición correcta del intervalo QT. Como sabéis, es un parámetro electrocardiográfico fundamental que representa la despolarización y repolarización ventricular. El motivo de traer este vídeo es la baja capacidad de realizar una medición correcta del intervalo QT por los no expertos. Está estimada en un 25% solo. Y esto, como cualquier otra técnica, pues se puede mejorar con la práctica y conociendo los aspectos de dicha técnica. ¿Y por qué es importante realizar una medición correcta del intervalo QT? Bueno, pues porque tiene implicaciones diagnósticas y pronósticas bastante relevantes. Como sabéis, el intervalo QT pues, es aquel que utilizamos para diagnosticar algunas canalopatías, trastornos prorritmogénicos graves como el síndrome de QT largo, tanto adquirido como congénito, o el síndrome de QT corto. El diagnóstico de estas patologías pues, se basa en la medición de este intervalo, como he dicho. Y bueno, aquí tenéis, por ejemplo, en esta tabla los valores a partir de los cuales podemos considerar que un intervalo QT, por ejemplo, está prolongado en pediatría. Si realizamos una medición incorrecta, pues vamos a clasificar mal a nuestros pacientes, tanto sobre diagnóstico como infradiagnóstico. En la tabla que vemos aquí, el score de SBART es la tabla que utilizamos para realizar el diagnóstico de intervalo QT largo congénito. En este score, si tenemos una puntuación mayor o igual a 3,5, tenemos una alta probabilidad de tener un síndrome de QT largo congénito. Y uno de los parámetros fundamentales que utilizamos es la medición del intervalo QT, que como veis, pues en función de las medidas vamos a tener una puntuación distinta. Si realizamos medidas diferentes a las que son en realidad, pues vamos a clasificar mal, como hemos dicho, a nuestros pacientes. Pues bien, aparte de implicaciones diagnósticas, pues tiene también implicaciones pronósticas. Y es que tenéis que saber que una cifra fundamental en el manejo del QT largo es que son los 500 milisegundos. Cuando hay un intervalo QT corregido por encima de 500 milisegundos, aumenta el riesgo de realizar taquicardias por torsión de punta. Y siempre vamos a intentar tener la cifra de QT corregido por debajo de este número con medicación. Y bien, a la hora de medir un intervalo de QT de forma corregida, como os he dicho, es una técnica y hay que hacerla siempre de forma igual y sistematizada. Yo os recomiendo que sigáis esta sistemática que os pongo aquí para no equivocaros o minimizar los errores. Lo primero que hay que hacer es identificar el intervalo QT, saber qué es el intervalo QT, saber dónde y cuándo medirlo, saber que hay que hacer una corrección por la frecuencia cardíaca y por último evitar errores en unas situaciones especiales, que son la arritmia sinusal respiratoria, el saber si hay una onda U o no, que vayamos a incluir o no en el intervalo QT, y identificar bien el final de la onda T, que a veces es bastante complejo. Pues bien, vamos a ir paso a paso. Empezamos por identificar el intervalo QT. Y el intervalo QT empieza donde comienza el intervalo QRS y termina al final de la T. Si vemos el esquema de la izquierda, pues vemos que un intervalo QT va a empezar aquí, en el principio de la Q, del QRS, y se va a prolongar hasta el final de la T. De forma que nosotros tenemos que identificar este punto y este punto y medir los cuadritos que hay en medio, que como sabéis corresponden a 40 milisegundos, y en función de lo que vamos a ver a continuación lo calcularemos. Pero es fundamental saber, no equivocarnos para hacerlo de forma incorrecta, dónde empieza y dónde acaba el intervalo QT. Bien, el siguiente paso es dónde se mide. Pues si hemos dicho que el intervalo QT empieza donde empieza la Q y termina donde termina la T, tienen que medirse en derivaciones donde se visualice muy bien una onda Q y una onda T. Y esas derivaciones son las derivaciones de cara inferior, sobre todo de 2, y las derivaciones de cara izquierda, sobre todo V5. D3 a VF y V6 pues son derivaciones alternativas que podemos usar, pero las recomendadas son 2 y 5. Aquí en el electrocardiograma por ejemplo, veis en la derivación de 2 cómo hay un piquito de onda Q que podemos identificar como inicio del QRS. En 3 también se ve, en AVF también se ve, en V5 también lo vemos y en V6 también lo vemos. Vamos a fijarnos, por ejemplo, ahora en D1, que es una derivación no recomendada. Pues aquí nos cuesta mucho diferenciar porque no hay una inflexión que nos permita ver claramente una onda Q. De hecho, no existe en esa derivación, por ejemplo. Entonces, esto dificultaría mucho la medición del intervalo QT. Recalcar que hay que buscar la derivación 2V5 y en su defecto 3AVF o V6 para hacer una adecuada medición de este intervalo.
El siguiente paso, ¿cuándo se mide? Pues esta pregunta quiero recalcar que hay que realizar varias mediciones en días diferentes, es decir, hay que evitar los diagnósticos basados en medidas aisladas. No podemos catalogar a un paciente de un síndrome de QT largo por un intervalo QT prolongado que haya tenido. Y es muy importante que después de un síncope esperar 15-30 minutos y repetir. ¿Por qué? Porque es la primera causa de sobrediagnóstico de síndrome de QT largo. Y esto se debe a que la hipoxia cerebral transitoria pues, es una causa de prolongación del intervalo QT adquirida, que cuando se revierte la situación, es decir, cuando el paciente recupera la conciencia, empieza a respirar, se oxigena bien, pues el intervalo QT prolongado vuelve a la normalidad. Pasa de vez en cuando que vienen pacientes pediátricos con un síncope de características completamente vasovagales, que ha ocurrido hace nada, hace menos de 10 minutos, le realizamos un electrocardiograma y tenemos un intervalo QT prolongado. Y nos asustamos mucho, con razón, porque ha podido ser una muerte súbita, pero lo que hay que hacer es repetir esos electrocardiogramas, porque si es un síncope vasovagal y no un QT largo congénito, pues ese intervalo QT va a reducirse y a volver a la normalidad cuando vaya pasando el tiempo después de la recuperación del paciente. Cuando se mide es una cosa también muy importante tener en cuenta a la hora de catalogar un intervalo QT. Siguiente paso es corregir por frecuencia cardíaca. Esto todo lo sabemos todos. El intervalo QT varía con la frecuencia cardíaca, en una relación inversa. A más frecuencia cardíaca, menor intervalo QT. Y por tanto tenemos que hacer una corrección, que se hacen por fórmulas matemáticas. Nosotros la que utilizamos en pediatría es la fórmula de Bassett, que consiste en el intervalo QT partido de la raíz del intervalo RR anterior. Muy importante también no equivocarse en esto. Este intervalo QT que tenemos aquí hay que asociarlo al intervalo RR anterior, no se asocia al posterior. Esto es un error que también se puede cometer y que haría que catalogáramos mal nuestro intervalo QT. Y es muy importante también saber que esta fórmula está hecha para frecuencias cardíacas de entre 60 y 90 latidos por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que en pediatría es difícilmente interpretable, o la validez del intervalo QT por la fórmula de Bassett va a ser menos válida que en los adultos. Pero bueno, es lo que tenemos y es con lo que tenemos que trabajar ahora mismo. Evitar errores, puntos muy importantes, ¿vale? Porque son situaciones bastante comunes que nos vamos a encontrar y que nos van a hacer medir de forma incorrecta el intervalo QT. La primera es, ¿qué hacemos ante una arritmia sinusal respiratoria? Pues hay que hacer varias mediciones, de 3 a 5, sobre todo de los que veamos intervalos RR diferentes. Hay que hacer de 3 a 5 mediciones y hacer la media de esos intervalos QT corregidos. ¿Por qué? Porque si yo cojo este RR que es muy prolongado, pues como está en el denominador, me va a acortar el intervalo QT, mientras que si cojo un RR muy cortito, me lo va a prolongar. Entonces lo que tengo que hacer cuando tengo una situación de arritmia sinusal respiratoria es hacer varias medidas y hacer la media de todos los QT que tengo. Siguiente paso. Es muy importante no incluir la onda U, que es la segunda causa de sobrediagnóstico de intervalo QT prolongado. La onda QU es esta deflexión que se produce después de la onda T y consiste en la repolarización auricular. Pues bien, esa onda U no tenemos que meterla en intervalo QT porque tenemos que diferenciar si es una onda T bífida o una onda U. Si es una onda T bífida, esto habría que incluirlo dentro del intervalo QT y podríamos tener un intervalo QT más prolongado. Si es una onda U, eso hay que diferenciarlo, hay que quitarlo y no se incluye. Y nuestra onda T terminaría aquí en este caso, con lo cual fijaros la importancia de diagnosticar un paciente de intervalo QT prolongado a no hacerlo, ¿de acuerdo? Y por la onda U. ¿Cómo diferenciamos esto? Pues bien, tenemos que trazar las rayas que se ven aquí, desde el principio de la Q hasta la mitad de la onda T y luego desde la mitad de la onda T hasta la mitad de la onda U. Tenemos un segmento A y un segmento B. Pues bien, si la división de A entre B es mayor del 40%, eso es una onda U y se excluye del intervalo QT, por lo tanto no se cuenta para hacer la suma, ¿de acuerdo? Muy importante excluir o la onda U o considerar una onda T bífida en función de esta medida. Otro error diagnóstico importante es calcular el intervalo QT
sin visualizar bien el intervalo el final de la onda T. Es súper importante, sobre todo esto nos va a pasar cuando vemos, como en este caso, electrocardiogramas que están muy movidos hacia arriba, hacia abajo, en los cuales es difícil ver dónde termina la onda T, porque no tenemos una línea isoeléctrica donde fijarnos. Bien, ¿qué hacemos en este caso? Pues hacemos la técnica de la tangente. La técnica de la tangente consiste en hacer, como su nombre indica, una tangente sobre la segunda parte de la onda T. Y esta tangente la tenemos que cortar sobre la línea isoeléctrica. Para calcular la línea isoeléctrica cogemos el principio de una onda Q y la unimos con la siguiente. Pues bien, la intersección de esos dos puntos va a ser el final de la onda T, con lo cual en este caso tendríamos una Q que empezaría aquí y una T que terminaría aquí. Esta técnica de la tangente es bastante útil ante situaciones de electrocardiogramas artefactados, pues muy taquicárdicos o muy movidos, habituales en pediatría, y nos va a servir para delimitar bien los límites de este intervalo QT y realizar una medida correcta. Y bueno, para finalizar, un truco de experto que tenemos que hacer en la medición de forma sistemática, como os he explicado anteriormente. Pero cuando llevas muchos electros vistos, pues a simple vista puedes determinar si un intervalo QT merece la pena meterse a medirlo o puedo no realizar la medición. Pues bien, a simple vista lo que tenemos que hacer para ver si un intervalo QT nos parece prolongado es hacer una línea imaginaria entre las dos R y ver cuánto miden. Por ejemplo, en este caso mide 2 y 5 y 5, son 12, 13, 14, 15 cuadritos. Haríamos una línea en la mitad, que serían 7,5, 2, 5, 7,5 sería aquí, y haríamos la raya hacia abajo perpendicular. Pues bien, si la onda T sobrepasa esa línea hacia la derecha, ese intervalo QT puede estar prolongado y hay que medirlo. Si se queda en esta zona de la izquierda de la línea imaginaria que hemos trazado, el intervalo QT pues no suele estar prolongado y no hace falta medirlo. De todas maneras, insisto en que esto es una técnica que se hace ya cuando llevas muchísimos electrocardiogramas vistos, y lo que os recomiendo es realizar la sistemática anterior. Y bien, para finalizar os dejo aquí un electrocardiograma, un paciente que tuvimos, que vino a urgencias de pediatría por sensación de palpitaciones, y que en el electrocardiograma pues le encontramos un intervalo que ya os adelanto que fue un intervalo QT prolongado. En concreto, a mí por ejemplo me sale más o menos 527 milisegundos. Haced la cuenta, probáis y me contáis. Y nada más, espero que haya quedado claro, y cualquier duda pues nos podéis preguntar, que os responderemos encantados.